Bien, la situación se sigue complicando a cada hora que pasa en el Japón. Tras el terremoto y el tsunami sabíamos de la amenaza nuclear, pero el día de hoy, en horas locales en el Japón, hubo 2 explosiones más en la central nuclear de Fukushima. Para conversar al respecto estamos con Rolando Paucar, él es físico nuclear, miembro del Instituto de Investigación, Energía y Desarrollo. Señor Paco, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cuál es la información que tiene respecto a lo que viene ocurriendo en el Japón? Ayer hablamos de un grado 4 de alerta. ¿Esto ha aumentado debido a estas 2 últimas explosiones o se mantiene igual? Sí. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de las explosiones que vienen ocurriendo en esta planta nuclear, no es una explosión nuclear, es una explosión química. Hay una fuga de hidrógeno, este hidrógeno se está acumulando en la cúpula del reactor, en el edificio del reactor, y a partir de un fenómeno químico se produce la explosión, ¿no? Por supuesto que eso nos alerta porque de alguna manera se puede ver afectado la vasija del reactor que contiene el núcleo, el uranio y sus desechos radiactivos. Cada deterioro de una de estas barreras que impiden la salida de este material radiactivo, pues significa un nivel de alerta mayor. En este momento y por ahora, la alerta está en que el material desecho radiactivo todavía se encuentra dentro de la vasija. Ahora, no hay todavía, pero leí también respecto que ya habría habido un contacto con la intemperie, con la atmósfera. Incluso se ha hablado ya de un desalojo masivo de la zona. Claro, el nivel que se ha señalado es un nivel de accidente de nivel 4. ¿Sí? Todavía no estamos escalando a un nivel 5, ni 6, ni 7. 7 sería un nivel de Chernobyl. Todavía estamos en un nivel de control de los desechos radiactivos producto de fisión del uranio. Lo que estamos viendo como fuga de radiación es el vapor de agua contaminado y óxidos que han estado activados y contaminados. Eso sí es lo que está saliendo y está elevando el nivel de radiación que existe dentro del entorno del reactor nuclear. Por supuesto que se están tomando medidas adecuadas dentro del protocolo que marca el Organismo Internacional de Energía Atómica. Evacuar 3 kilómetros, 10 kilómetros y finalmente 20 kilómetros mientras se viene agravando, ¿no? Y aumentan los eventos en la central nuclear. Y ahora, ese es el problema, porque parece que los eventos en la central nuclear se siguen agravando. Usted, ¿cuáles son los escenarios que se plantean posibles? Ya se ve que el gobierno japonés toma medidas, pero ¿se podría llegar a esa explosión nuclear? ¿Una central nuclear que genere eléctrica puede llegar a generar una explosión? La ingeniería de estas centrales nucleares difiere muchísimo de la de Chernobyl. Esta central nuclear es una central comercial generadora de electricidad. La central de Chernobyl fue construida para producir plutonio, para armas atómicas, no con fines de electricidad. Sin embargo, luego fue utilizado con esos objetivos de producir electricidad. Eso significa que el reactor de Chernobyl no tenía las barreras de seguridad que tiene la central nuclear de Fukushima Daiichi. Ese tema de ingeniería pues lo hace bastante diferente. El otro tema, y también bastante importante, es que en Chernobyl los operadores, el jefe de operación del reactor era un político, mientras aquí vemos que el jefe de operación de esta planta es un técnico, sabe lo que está haciendo y está aplicando los protocolos necesarios para evitar la fuga de esta radiación, que por supuesto nos mantienen alerta porque no sabemos qué evento más puede ocurrir para que ocasione una fuga de la radiación de esta vasija. Ahora, ¿qué consecuencias puede traer, sobre todo para los seres humanos ahí en el Japón? Y luego quizá también le pueda hacer la pregunta, ¿qué podría pasar con el Perú? Estamos muy lejos de sentirnos o de ser perjudicados por una probable contaminación de radioactividad. Si esta vasija, esta barrera, se rompiera, se fisurara y saliese el producto de desecho, los residuos del uranio, entonces estos en contacto con la atmósfera, por supuesto, van a viajar, van a generar una nube radiactiva, va a viajar. ¿En qué dirección? Eso es lo que se tiene que estudiar, hacia qué dirección. En este momento, por los informes que he recibido, los vientos van hacia el océano, ¿sí? Pero puede cambiar, es variable esto. Ahora, ¿y ya existe una nube entonces de contaminación radioactiva que podría generar un daño en alguna otra parte del mundo o todavía no? Todavía no estamos hablando de esa nube. Sí. Entonces, en el supuesto de que se rompa esta vasija y salga una nube radiactiva, entonces tiene que hacerse monitorajes, primero, mediciones, porque la única forma de medir un riesgo es medirlo, ¿sí?
Una vez que se mide esto, podemos tomar las medidas adecuadas. Por ejemplo, si las personas están en un lugar donde va a pasar esta nube de radiación, debe ingresar a zonas en sus casas, debe cerrar las puertas, las ventanas, debe cerrarse herméticamente, no debe consumir alimentos, agua del lugar, ¿sí? Debe haber recibido seguramente las pastillas de yodo para saturar tiroides y evitar cáncer de tiroides en el tiempo. Si ha recibido, como te digo, esa contaminación, es ducharse, agua y jabón será suficiente para descontaminarse. Esas son las medidas que sugiere el organismo internacional con respecto a una Ahora, llegar a que la gente se queme, digamos, eso tendría que ser mucha cantidad, digamos, de material radioactivo en el ambiente. El accidente de Chernobyl nos ha enseñado lo que se viene posteriormente a un accidente. Hay dos efectos que ocurren. El primero es un efecto agudo, donde la radiación es muy alta y generalmente los operadores del reactor y la gente que trabaja alrededor del reactor son los que sufren ese daño. Okay. Entonces se sufre náusea, mareos, vómitos. Estos son los efectos agudos de la radiación. Pero en la población, Chernobyl nos ha enseñado que la población recibe una dosis bastante baja. O sea, no es, por así decirlo, tan preocupante como la radiación que pueda estar recibiendo la gente que esté en la misma central. Que están trabajando en recuperar la planta. Yo no creo que haya pecado el gobierno japonés de poco transparencia, porque parece que no hay ningún muerto quemado instantáneamente, que también podría ser una de las consecuencias de algo muy grave que todavía no ocurre en el Japón. Sí. Ahora, ellos han pedido ayuda internacional. ¿Qué tipo de ayuda necesitan? ¿Qué les puede brindar por ahí el Departamento de Energía Atómica de los Estados Unidos o la Agencia Internacional de Energía Atómica? ¿Qué necesita el Japón para salir de esta emergencia? Podría estar necesitando, aparte de expertos que siempre faltarían, los insumos. Por ejemplo, se me ocurre algunos insumos nucleares que son necesarios para los reactores nucleares, boro, cadmio, algunos elementos nucleares que se requieren, ¿no? Aparte de refrigerantes. Pero principalmente también oficiales de radioprotección que puedan manejar una crisis tan amplia como la que se está viviendo, ¿no? Con detectores de radiación, medidores nucleares, etc. En el Perú, ¿qué deben hacer las autoridades ahora? Monitorear de cerca al Japón, pero por el momento nada. Sí. En el Perú tenemos dos reactores nucleares, un reactor pequeño que está en San Borja, tiene un inventario radiactivo bastante pequeño, no es riesgoso frente a un evento sísmico, por ejemplo. Tenemos también un reactor mucho más potente, que es un reactor de 10 megavatios, esto está a 42 kilómetros de Lima, está en el distrito de Caraballo. Este reactor sí tiene un inventario importante de material radiactivo. Si ocurriese un terremoto, va a funcionar perfectamente la ingeniería que tiene, va a funcionar también los operadores porque están bastante bien entrenados, pero a mí sí me preocupa como Instituto de Investigación de Energía para el Desarrollo el tema de organización. Te comentaba que en Chernobyl, por ejemplo, el jefe del centro nuclear de Chernobyl era un político, ¿sí? Definía las cosas desde el punto de vista político. Aquí en este accidente de Fukushima Daiichi tenemos a un ingeniero nuclear que está manejando todo el tema de este accidente, ¿no? Si el gobierno japonés le pidiese o dijese algo, él no va a tomarlo en cuenta, sino va a dirigir realmente como lo dice el protocolo. En nuestro caso, en el reactor RP10, la presidencia del IPEN, o sea, los dueños, los operadores de este reactor, viene del nivel político. Y el regulador viene también del poder político, eso significa que son juez y parte. Ese es un tema que tiene que, supongo, en el tiempo solucionarse. Nosotros, bueno, pero dentro de ese grupo que maneja el IPEN también obviamente están físicos, ¿verdad? Y gente especializada en el tema de la energía nuclear. Por supuesto. Yo me refiero al tema de organización, o sea, un IPEN que es juez y parte. Es decir, no hay ninguna persona que regule ahí el tema de los experimentos que se hacen, porque ahí no se genera electricidad. No, es producción de radioisótopos para la medicina y la industria. En otros países el regulador es independiente del explotador y eso da tranquilidad a la población, ¿no? Se genera una percepción de riesgo mucho menor
cuando hay alguien independiente que se está regulando. Ahora, yo cuando le hice la pregunta inicial a la cual hemos devenido en esto fue respecto al accidente en Japón, y se hablaba de que el viento soplaba en dirección del Océano Pacífico, pero ya que no hay ninguna nube aquí en el Perú, actualmente no hay nada de qué preocuparse, cruzar los dedos únicamente para que la situación mejore en el Japón para... No hay de qué preocuparse, Claro. pero debemos estar alertas de lo que está ocurriendo en Japón. Y tomar las medidas de precaución, hacer mediciones de aire, suelos, para verificar la línea base ambiental, y finalmente, si existe algún evento, verificar que eso se está manteniendo en los niveles básicos. Perfecto, señor Paco, le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.